Vamos a iniciar. Esta noche se ha preparado el tema de influenza versus COVID. ¿Cuál es más letal? Actualmente estamos en plena pandemia. Desafortunadamente en nuestro país comienza el ascenso de los casos. Ya superamos los 3,000 casos de COVID-19. Pero es muy importante ponerlo en contexto ante otros virus, como en este caso influenza. Entonces, es importante que lo comparemos con otros virus ya conocidos como el virus de la influenza. Y para esto tenemos a dos expertos infectólogos en el tema, quienes nos van a hablar sobre influenza y COVID-19 para darnos una visión más amplia y haciendo este comparativo. Primero tenemos a la doctora Norma Matías San Juan. Ella es infectóloga pediatra. Actualmente labora en el Hospital de Infectología, pero tiene formación por pediatría en el ISSSTE en el 1 de octubre, posteriormente en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, asesora de vacuna y ex asesora también de vacunas en el Centro Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y ella es experta en este tema y nos va a hablar sobre influenza. Es Norma Matías Juan, dije Norma Matías San Juan. Entonces, doctora, buenas noches. Va a empezar hablándonos sobre influenza y posteriormente el doctor Orlando Paredes. Sí, buenas noches. Pues muchas Dejo de compartir gracias. para que... Sí. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, vamos a tocar algunos puntos relevantes en relación a influenza. Y es muy interesante esta parte porque hoy en día tenemos muchos elementos que hace muchos años no se tenía, como es, por un lado, el diagnóstico rápido, elementos de biología molecular que nos ayudan a hacer diagnóstico de estas nuevas enfermedades, y por otro lado también tenemos que entre la internet y la facilidad de estas vías de comunicación, pues tenemos hoy que nos damos cuenta cuál es la situación real de una enfermedad nueva. Con esto, pues entonces voy a abrir esta parte de la influenza. ¿Y por qué es tan importante? Y la influenza, ay Dios, no avanzo. ¿Cómo avanzo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la influenza es una enfermedad que sigue generando muchos estragos en el mundo. Es una de las enfermedades que más muertes están relacionadas sobre todo a mortalidad infantil, pero también en otros grupos de edad. Tiene también ciertos grupos de riesgo, igual que COVID. Y bueno, en términos generales, pues sabemos que es un virus RNA, cuya característica más importante, me voy un poquito rápido, es que es un virus segmentado. Aquí podemos observar cómo dependiendo del tipo de influenza tenemos 7 u 8 segmentos. ¿Y qué pasa? Igual que el COVID es una zoonosis, el virus puede elegir diversos hospederos y se ha identificado que el cerdo es uno de los hospederos que más puede albergar estos virus de la influenza. Hay virus que solamente afectan a las aves acuáticas y virus que afectan al ser humano. Uno no afecta al otro, y a veces cuando hay una infección de un hospedero, por ejemplo, aviario, e infecta al humano, esta infección humano-humano no suele ser eficaz. Entonces tenemos pocos casos y relacionados básicamente al contacto con animales, ya sea con aves o ya sea con cerdos. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando este virus adquiere la capacidad, ya sea a través de mutaciones puntuales o en especial cambios
cambios de segmentos completos. Esto nos va a llevar a la generación de nuevos virus que se adaptan rápidamente al ser humano y entonces es posible la transmisión de persona a persona. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, tenemos que hay el virus de la influenza, al ser un virus RNA, y tener que hacer un paso hacia DNA para poder iniciar su réplica, va a tener algunos errores. Esos errores pues no se corrigen del todo y entonces permanecen ahí generando estas famosísimas mutaciones puntuales, que solamente son cambios de ácidos nucleicos de uno por otro, y esto cuando se va acumulando con el paso del tiempo va generando algún cambio desde la perspectiva inmunológica, generando drips antigénicos. Pero hay algo muy importante que sucede con este virus. Cuando una célula hospedera, que habitualmente es el cerdo, aunque puede suceder en cualquier otro hospedero dependiendo de sus características, estos virus ejercen una acción un tanto promiscua y entonces estos segmentos que ya están de por sí separados van a combinarse unos con otros, dando lugar a generación de virus completamente nuevos. A esto se le conoce como shifts antigénicos y son los que realmente han estado relacionados a las grandes pandemias. Son virus que, igual que COVID e igual que muchos virus respiratorios, van a diseminarse a una gran parte de la población generando daños importantes. Esto solamente es para que lo observen. Vamos a ver también seguramente la filogenia del virus del COVID. Esta es la filogenia solamente del virus de la influenza A. Y bueno, ¿por qué es importante que no se nos olvide que existe influenza? Que es muy importante. Bueno, primero porque existe una vacuna, porque existe tratamiento y porque a pesar de todo ello siguen habiendo muertes importantes. De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha identificado que es muy importante establecer la verdadera carga de enfermedad, porque ahora como ya hay vacuna y como está el COVID, pues se nos olvida que hay una enfermedad respiratoria que genera procesos respiratorios y que también van a llevar a la muerte. Y también porque es importante, a diferencia de COVID, influenza puede dar un individuo en pocos días, en 2 o 3 días. COVID nos ha enseñado que a partir de que inicie el cuadro clínico pueden pasar varios días, incluso semanas, para que se establezca el daño pulmonar y que evolucione. Esto nos va a dar la pauta que en un futuro, cuando tengamos algún tratamiento, si es que lo llegamos a tener, pues el tratamiento pueda ser eficaz en etapas tempranas después de la enfermedad, sobre todo en pacientes de riesgo. Influenza no es así. Influenza no nos permite, influenza avanza rápidamente. Y entonces, ¿qué sabemos de la carga de enfermedad? Uno es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las epidemias anuales se estiman que resultan aproximadamente entre 3 a que las muertes solo por causa respiratoria son entre 290,000 y a 650,000 muertos. Pero ¿qué pasa? Que no nada más son las causas respiratorias. Cada vez tenemos más evidencia, claro, no nada más el virus de la influenza, sino otros virus, pero en especial el virus de la influenza, está relacionado a desencadenar eventos vasculares. Esto generado evidentemente por la citocinemia que se genera posterior a la infección. Entonces tenemos la carga de enfermedad no nada más está determinada por los eventos agudos que genera la influenza, sino también por estos fenómenos que están estrechamente relacionados. En relación a los niños, tenemos que, a diferencia de COVID, influenza aproximadamente está relacionado a 20 millones de episodios de infección respiratoria aguda en general. De estos 20 millones, 1 millón suele ser enfermedad severa y se estima que entre 28,000 a 111,000 niños menores de 5 años mueren en una temporada por influenza. Como vemos, entonces, esto rebasa las cifras identificadas en este momento por COVID. Esto es de suma relevancia. Y esto porque, bueno, mucho hoy en día se ha hablado de esta tasa de infecciones secundarias, por ejemplo,
el famosísimo RO, en donde en influenza se ha identificado que puede ser de 1.5. Sin embargo, en temporada alta, la tasa de ataque puede ser tan alta como de 80%. Se han identificado diversos brotes, incluso en vuelos o en lugares de trabajo, oficinas, donde se identifican varios casos, hasta un 70% de casos relacionados a un caso. Estas son cifras de Estados Unidos, nos dan pues algunos otros datos que tienen con ellos. Esta es una lámina porque me voy a enfocar mucho en epidemiología, porque son los datos relevantes de las diferencias que se establecen con influenza. En rojo, en esta línea roja, tenemos los casos estimados, esto es hasta la semana número 14, bueno, aquí está hasta la 12, en México, qué nos está pasando en México, y vemos que estos son los casos estimados. En azul tenemos los casos probables y en naranja tenemos los casos que ya han sido confirmados con una prueba positiva. Las estimaciones evidentemente se van a basar de acuerdo a los cálculos que ya se tienen, de acuerdo a que es un caso de que se identifica 1 de cada 10 o se muestra 1 de cada 10 pacientes que tienen una enfermedad tipo influenza y del 100% de los hospitalizados. Este es otro dato que nos da hoy la Dirección General de Epidemiología en esta última temporada, en esta temporada que, repito, es hasta la semana 14, que fue el día, me parece que el 6 de abril, la semana 14 termina, y entonces aquí podemos observar cómo los casos de influenza se han notificado en 6.073, las defunciones son 330 a la semana 14, pero aquí observamos cómo en otras épocas del año pues hemos visto una tasa considerable o una cantidad de muertes considerables, y estos sí son números crudos, ¿no? Lo que realmente existe. Por ejemplo, el año pasado se murieron 848 personas por influenza en México, solo en México. Esta, bueno, es la misma, 330 defunciones hasta la semana anterior. Y bueno, repito, como había comentado, de estas muertes que se han presentado, están relacionados a que el 92.5% de no tienen antecedente de vacunación. El 44.6% están relacionados a un inicio tardío de tratamiento, en donde pues sabemos que ya no hay eficacia, y también pues es responsabilidad de los pacientes que van a solicitar atención médica, también lo hacen de una forma tardía, 32.7%. Y el 75% de estas personas que se mueren, pues evidentemente tienen algún tipo de comorbilidad. Esto es por identificar del virus, como hay co-circulación de los diversos tipos de virus de la influenza. Esta es desde 2014 hasta la fecha, en cómo se comportan estos picos estacionarios del virus de la influenza. Y bueno, aquí esta es una tabla que se presenta en la Organización Mundial de la Salud en una base que registra, se registra en FLUNET, GIS, y en la Organización Mundial de la Salud. Y aquí lo que podemos observar es cómo este repunte que se presenta, esto es la circulación de todos los virus, de todo el mundo, los virus, de acuerdo a lo que se ha identificado, que, bueno, más adelante, si nos da tiempo, les voy a decir cómo se hace todo este banco de cepas. Esto es en México, el comportamiento, esto nada más que esta fue de 2018 a 2019. Y bueno, aquí este es importante porque es el porcentaje de positividad de muestras. Por ejemplo, podemos tener que en países como México, hasta el 30% pueden ser una muestra positiva. Esto quiere decir que si tengo 330 muertes por influenza, lo más probable es que haya 3 veces más relacionadas a estas, por la confirmación. Esto es en Estados Unidos. Desafortunadamente en México aún no tenemos, aunque ya el Instituto Nacional de la Nutrición está generando alguna información con diversos hospitales del país, realmente
todavía una información disponible. Por eso les presento esto, que de Estados Unidos muchos países tienen este tipo de información de lo que pasa en los pacientes ya hospitalizados, qué es lo que sucede. Y aquí vemos cómo por edad, cuáles son los pacientes que más se hospitalizan por edad, y vemos que de los más importantes pues son los de más de 85 años, seguidos evidentemente por los mayores de 75, y aquí tenemos a los mayores de 65, ¿no? Desde aquí, 65. Esta es también una gráfica que nos muestra el número de muertes en pediatría. Estos son niños menores de 5 años, perdón, niños en general que se mueren por influenza, por número, esto es por número de muertes. Y vemos cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se reporta hasta la semana pasada, se reporta también 162 muertes en Estados Unidos. Estos son los grupos de riesgo. No se ve, bueno, espero que se vea bien, pero estos son los grupos de riesgo que, aunque nos los muestra aquí muy bien la página de los CDC, es algo que se repite constantemente, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las personas que más se enferman y sobre todo que más se hospitalizan por influenza son aquellas personas que tienen problemas de pulmón crónicos, problemas cardiovasculares, aquellos que tienen órdenes metabólicos, como ya vimos también la obesidad, es un factor muy importante. A diferencia de esto, muchos de los niños se van a complicar, algunos de ellos, porque porque son pequeños. En los niños pequeños sí tenemos un serio problema, pero también aquellos que tienen algún tipo de neumopatía crónica como asma, y algo que se ha descrito cada vez con más relevancia son los pacientes que tienen alteraciones neurológicas de base, daño neurológico de base. Una buena proporción de los pacientes son solo porque son pequeños, no tienen algún otro factor relacionado, que lo podemos ver aquí. Y evidentemente las embarazadas, ¿no? Sabemos que uno de los grupos de riesgo más importante para complicaciones por influenza son las embarazadas. Y aquí otra cosa importante, en COVID todavía no se hay identificado cuál es el papel que juegan los niños en la transmisión en la transmisión en una población determinada. En influenza está muy bien determinado. En influenza los niños juegan el papel más importante de contagio al interior de los hogares y evidentemente de la comunidad. Mucho, solamente reforzar que sí hay tratamientos, que hay recomendaciones muy bien establecidas para los pacientes que tienen influenza. Voy a pasar rápidamente a la vacunación. Esto es lo que yo les comentaba, porque tan importante es influenza, tan relevante es que pues desde los años 40 empiezan la producción de vacunas para controlar esta enfermedad. O sea, conocemos las pandemias del año pasado que inician en el año 1918, la llamada influenza española, y también posteriormente ocurren otras dos pandemias en ese año, en ese siglo, y en este siglo pues ya tuvimos la primera pandemia que se identificó en 2009. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos las cepas, se van a recolectar en los diversos centros nacionales. Para México es el INDRE, que nutren todo un banco de cepas. Estas son cepas como tales que se envían a diversos lugares de la Organización Mundial de la Salud, donde se define cuál es la cepa que va a formar parte de la vacunación el siguiente año. Las vacunas que hoy se ponen y que se ponen en México, hay varias vacunas, hay muchas propuestas de nuevas vacunas. La que hoy se pone en México solamente es una vacuna inactivada, y recientemente la vacuna recombinante, que el año pasado, por ejemplo, pues no tuvimos, ¿no? Algo importante a considerar es que la eficacia de la vacuna va a variar dependiendo de muchísimos factores. El primero, pues, es la edad, pero también la condición inmunológica del hospedero, y también en especial la concordancia que hay entre la cepa vacunal y la cepa
que va a circular el próximo año. Generalmente las vacunas del próximo año se hacen con las cepas que circularon el año previo. Por supuesto, hay ocasiones en que esta concordancia pues no es la ideal, de tal forma que la eficacia de la vacuna puede oscilar entre 70 y 90% cuando tenemos una muy buena concordancia, o puede ser tan mínima como del 30% cuando no hay una buena concordancia. Por ejemplo, el año pasado los CDC elaboró un trabajo en donde identificaron cuál era el porcentaje de efectividad, que son los datos que tenemos cuando las vacunas se aplican ya en la vida real, la eficacia que tenemos, pero ya en el mundo real. Y entonces aquí lo que notificaron es que efectivamente en 2010, la temporada 2018-2019, pues la efectividad había sido menor a la esperada. Y esto fue debido a que se identificó que había cepa que era diferente en un 70%. Esto hizo entonces que la eficacia de la vacuna fuera menor. ¿Y por qué es importante conocerlo? Bueno, porque todos pensamos que ponernos la vacuna en la influenza nos va a evitar la enfermedad, y no necesariamente. Lo que sí sabemos es que en un alto porcentaje nos va a evitar enfermedad grave. No solamente enfermedad, sino también enfermedad grave. Es decir, puedo yo estar vacunado y puedo enfermar por influenza, pero si estoy vacunada, lo más probable es que mi enfermedad sea una influenza no importante. Es importante los resultados que hay con la vacunación. ¿Por qué? Pues porque hay que dar relevancia a lo que sí tenemos. A diferencia de COVID, influenza sí tiene una manera de prevenirse, y a pesar de ello hay cifras en el mundo, que ocurren en todo el mundo, en donde las personas no se quieren vacunar. Y entonces aquí en la evaluación que les acabo de presentar, lo que concluyen es que la vacuna evitó entre 40 y 90 mil hospitalizaciones. Y evidentemente disminuyó la consulta por enfermedad ambulatoria el 44%, evitó entre 48 y 60% de las hospitalizaciones. Y bueno, otra conclusión, como les acabo de comentar, es que la protección contra H3N2 fue mínima. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado con la vacuna? Pues algunos eventos adversos, pero insisto mucho en que tan relevante es la influenza en todo el mundo, que incluso las asociaciones internacionales se han dado a la tarea de investigar algunos asuntos relacionados con qué voy a hacer si es alérgico al huevo, qué voy a hacer si tiene antecedentes Guillain-Barré, qué voy si el paciente tiene algún problema que me lleve a alguna complicación por influenza. Entonces, hay diversas asociaciones. Para nosotros, en el caso de pediatría, la Academia Americana de Pediatría es muy importante y ha emitido diversas recomendaciones. En la gran mayoría de los casos, la vacuna no está contraindicada. Tan importante es prevenir influenza que la vacuna muy pocas veces está contraindicada. Y algo muy importante que no podemos perder de vista es que siempre que un paciente recurra para una vacuna y el médico está convencido de la vacunación, el paciente se va a vacunar. Si el paciente va a pedir la vacuna y el médico no está convencido de la vacunación, el paciente tiene la probabilidad de que no se va a vacunar al 80%. Otro punto importante, como ya comenté, embarazo. En determinado momento hubo una alarma en relación a que si se ponía en el primer trimestre del embarazo podían haber diversas complicaciones. Sin embargo, se realizó un estudio, dada el beneficio que tiene la vacuna contra la influenza en las embarazadas, que demostró que la vacuna era segura y que producía una reducción de la hospitalización por influenza en un 72%. Este es el estudio. No me voy a detener por obvio de tiempo, que ya no sé si se me ha pasado. Y bueno, eso es lo que yo les quería transmitir en relación a la influenza. Las dejamos las preguntas para después, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora. Si puede dejar de compartir. Ya. Ahora es el turno del doctor Orlando Paredes Ceballos. Él es médico
internista e infectólogo, médico internista e infectólogo por el Hospital de la Raza del IMSS. También él tiene una estancia formativa en la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente él se encuentra en Mérida, Yucatán, labora en el Hospital del IMSS ahí en Mérida, y también es parte y pilar fundamental del Hospital Mayab, allá el Faro, en Mérida. Adelante, doctor Orlando Paredes, si nos puedes hablar sobre COVID, y al final vamos a tener esta discusión enfrentándonos, o enfrentándose ustedes más bien, defendiendo a sus virus respectivos. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por la invitación. Seré breve. Es difícil con tanta información actualmente sobre el COVID sintetizarla en 20 minutos. Vamos a empezar. Lo primero, pues, saber un poquito de la terminología actual, que el virus se denomina síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, y la enfermedad realmente se llama COVID-19, aunque en muchos lados lo usamos de manera sinónima, no es lo correcto. Nada más para mencionar un poquito sobre la familia de los coronavirus. Es una familia, no es nueva, desde 1965 se conoce. Es de RNA envuelto cadena positiva, y la característica de estos virus es que son una zoonosis. Normalmente se empezaron a identificar en animales, buscaron un huésped intermediario y posteriormente pues, se identificó que infectan a los humanos, ¿no? Al principio no nos preocupaba tanto porque normalmente daba infecciones leves. Sin embargo, pues cada vez hemos tenido antecedentes de algunos tipos de coronavirus que se han dado algún tipo de infección severa. Aquí les traigo en las diapositivas un antecedente histórico de los tipos de coronavirus, donde podemos ver que el primero fue el HCOV-29 y el OC43, que normalmente da un resfriado común y se identificó normalmente en 1965. Posteriormente, el primer brote preocupante de coronavirus fue el SARS, que fue en el 2002 en China, donde pues hubo una tasa de letalidad de 9.5%, que no era nada despreciable. Luego se identificó el NL63 en el 2004 en Países Bajos, que daba bronquiolitis, incluso en niños, y en el 2005, pues, casos de neumonía por el HQ1. En el 2012, otro caso importante, pues, son los del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que aquí la parte de la preocupación, es que tiene una tasa de letalidad del 34.75%. Esto es interesante porque ahorita vamos a comparar influenza y los tipos de coronavirus con las tasas de letalidad, ¿verdad? Entonces, primero, interesante es que sabemos que las infecciones respiratorias normalmente son, en el 90% de los casos, por infecciones respiratorias virales. Y de estas, un 10% pues son por coronavirus ya conocidos, que son los que vemos aquí. Y normalmente el periodo de temporada de más frecuencia es en la temporada invernal, primavera. Entonces, como vemos aquí en la figura. Entonces, normalmente no es un virus nuevo en el grupo, la familia, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que en diciembre del 2019 se identificó una nueva cepa. Es de aquí que hemos inferido varias cosas, sin embargo, no todo es al 100% como los virus anteriores, ¿no? Un poquito nada más de fisiopatogenia, podemos ver que este virus se une a receptores de angiotensina 2, entra a lo que es por medio de una vesícula, la cual entra aquí les apunto, a lo que es el citoplasma, y mediante una acidificación del pH, pues se abre la vesícula y entra a lo que es el citoplasma y se transcribe. Eso es interesante porque una de las estrategias terapéuticas pues es la cloroquina, que supuestamente inhibe la acidificación del endosoma, ¿no? Pues bueno, ¿qué hemos observado en este poco tiempo sobre la tasa de letalidad de este virus? Pues en un inicio se pensó que fuera un virus poco letal, todavía el porcentaje es bajo, pero lo preocupante es que mientras más casos tenemos, pues la tasa de letalidad ha aumentado con el tiempo. Inicialmente era un 3% y actualmente el día de hoy la tasa de letalidad global es de 5.9%, lo cual esto preocupa. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos 1.353.361 casos confirmados en el mundo y 79.235 casos de funciones en el mundo, ¿sí? Entonces, pues cada día vamos aprendiendo más y lo que nos damos cuenta que es un virus que aunque no sea tan letal, al ser tan contagioso, pues esto aumenta o impacta en el número de funciones y de casos confirmados.
El día de hoy, el reporte epidemiológico a nivel nacional, tenemos 3.181 casos confirmados. Sin embargo, podemos ver que tenemos casi 10.000 casos sospechosos y 174 defunciones. Los países, el estado que tiene mayor impacto, pues es la Ciudad de México y el Estado de México. Y esta tablita me parece bastante interesante, donde comparan diferentes tipos de virus, sobre todo influenza y la familia de coronavirus, y hasta el momento de los coronavirus, por ejemplo, el del Medio Oriente o el SARS es mucho menor que el COP2, que es 5.9. Pero podemos ver que comparado con influenza, pues sobre todo H1N1, 0.02 a 0.4, entonces sí puede variar dependiendo de muchos factores, como ya comentamos, si era antes de la vacunación, después de la vacunación, hablando de influenza. Y con respecto a algo muy característico que me llama la atención sobre la familia de coronavirus es la tasa de transmisión nosocomial, que esto ya no es nuevo, lo vemos incluso con otro tipo de coronavirus. Podemos ver que en el de Medio Oriente era un 70% y el del SARS-CoV era del 58% y con el nuevo coronavirus de un 41.3%. Este dato es sumamente importante debido a que pues, tenemos que tener todas las medidas y los equipos de protección adecuados, ya que pues por eso estamos viendo en otros países y en México pues el riesgo de infección al personal de salud o incluso a los mismos pacientes que están hospitalizados por otra causa. ¿De dónde proviene? Pues igual, como ya comenté, normalmente provienen los coronavirus de diferentes tipos de mamíferos, roedores, murciélagos, y normalmente tiene un intermediario, un huésped intermediario, y luego salta a lo que es el humano. Aquí es importante mencionar que hasta ahorita el animal que más se ha asociado es el pangolín, que es un mamífero con escamas que se cree o se sospecha que es la causa hasta el momento, ¿verdad? Pero eso puede cambiar. Periodo de incubación, hasta el momento lo que hemos aprendido del virus es que puede ser de 7 a 14 días el periodo de incubación, ¿verdad? Pero en un 80% lo más frecuente es que sean los primeros 5 a 7 días. Datos importantes es que el 80-90% de los casos son casos leves, el 10%, 13.8% son casos graves que requieren terapia intensiva o requieren hospitalización, y un 4.7 a un 5% pues fallecen. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta debido a que la recomendación actual, si tienes síntomas leves, aunque tengas coronavirus, te quedes en casa y de esta manera reduzcas el riesgo de transmisión pues, de la infección a pacientes vulnerables, ¿verdad? Nuevamente aquí comparo que podemos ver la clasificación de pacientes infectados, donde tenemos un paciente incluso asintomático, enfermedad leve, o contacto estrecho, que sería el 80-90%, enfermedad moderada un 13.8% y 4.7% enfermedad severa. Esto es sumamente importante porque, insisto, esto puede ir cambiando, pero hemos visto casos de pacientes o hemos en algunos estudios identificado que pacientes asintomáticos tienen cargas virales detectables. Entonces nos preguntamos si realmente un paciente asintomático puede o no contagiar la enfermedad. Pues esta pregunta no la podemos responder a ciencia cierta, pero sospechamos que sí puede en algunos casos transmitirlo, o tal vez el paciente tenga síntomas muy leves y al tener la infección puede ser contagioso. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta y el principal mecanismo de evitarlo pues es el quedarse en casa o evitar estar en contacto con gente enferma, usar lavado de manos y el equipo de protección, ¿no? Un poquito de síntomas, pues bueno, estos comparado con influenza, pues son bastante similares. En el 80-90% da fiebre, tos, malestar en general. Son síntomas bastante inespecíficos. Prácticamente cumple la definición operacional de cualquier infección respiratoria alta, que bueno, en algunos casos puede dar datos de neumonía, disnea. Síntomas importantes, diarrea. También la influenza puede dar diarrea. También se ha descrito anosmia. Entonces, realmente los síntomas como tal, en una exploración o un interrogatorio, no puede hacer la diferencia de influenza, y siempre cuando un paciente llegue con la definición operacional, también tenemos que pensar en influenza, como ya comentó la doctora Norma Matías. Aquí datos sobre, en un 41 pacientes que se estudiaron en Wuhan, 70% fueron hombres, y de las comorbilidades, en este caso, pues 20% fueron diabéticos, 15% hipertensos y 15% de enfermedad cardiovascular. Aunque esto ya cambió y la comorbilidad que tiene mayor impacto actualmente o es más frecuente es hipertensión, luego diabetes y enfermedad cardiopulmonar. Otras enfermedades o comorbilidades importantes, pues es la obesidad, enfermedades cardiopulmonares como enfermedad pulmonar crónica y inmunosupresión. Otro grupo importante que hay que tener en cuenta pues es la edad. Más de 65 años pues tiene mayor riesgo de complicaciones, y esto bueno igual se ve en la influenza.
Nuevamente los datos clínicos, el 10% hay que tener en cuenta que se coinfecta. Sí, nuevamente puede ser por neumococo, pero también no hay que descuidar los hongos. Y en un 12% tienen o pueden presentar lesiones miocárdicas. También esto se puede ver en influenza. Entonces nosotros recomendamos que en pacientes, sobre todo para hospitalizarse, se les realice lo que son dímero D, troponina, de verdad, y ferritina, que son marcadores incluso pronósticos. Y también recomendamos que en casos de sospecha, porque a veces es difícil saber si solo es viral o tiene una coinfección, se realice procalcitonina como apoyo diagnóstico. Nuevamente, pues vemos los síntomas respiratorios y la característica que dan en un 63% linfopenia. Aquí nada más les pongo en esta diapositiva como la transmisión nosocomial en este estudio, el 29% fue personal de la salud y un 12.3% fue pacientes hospitalizados. Esto creo que lo hemos visto en todos los países del mundo y pues aquí en México que está empezando esto, bueno, ya estamos viendo más casos, tenemos que tener mucho hincapié en usar las medidas de prevención. Datos importantes es que, o comparados con influenza, es que la posibilidad de deterioro clínico es normalmente la segunda semana de la enfermedad. Esto es muy importante porque, a diferencia de influenza, en influenza lo vemos de manera más aguda, 48 a 72 horas, y en coronavirus podemos ver que ese es el séptimo, 10º día, cuando se deterioran más, presentan SIRA. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Más de la mitad del desarrollo de la disnea es una mediada de 8 días después del inicio de la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí nuevamente les pongo una diapositiva donde vemos la evolución de los pacientes y cómo vemos que desde el inicio de los síntomas, la tos, la fiebre, hasta las hospitalizaciones al 7º día y al 8º, 9º día es cuando hacen síndrome de distrés respiratorio. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta incluso al seguimiento de los pacientes. Un poquito sobre las comorbilidades, como les comentaba, pues principalmente estamos viendo que es asociada a hipertensión, enfermedad cardiopulmonar, diabetes, ¿sí? Hemos visto mayor prevalencia en hombres, en niños, por ejemplo. En un inicio pensábamos que no se infectaban, pero sí ya estamos documentando casos, sin embargo, no es la población con mayor frecuencia, ¿verdad? La edad más frecuente de infección es entre los 40 y 69 años. Y aquí lo más importante, pues como ya está escrito hasta el día de hoy, es que hay que cuidar más a la gente más vulnerable, que sería la gente geriátrica o más de 65 años y las comorbilidades que comenté. Con respecto a la analítica, podemos ver que es frecuente la linfopenia. Hay un aumento de la DHL que sabemos que es un biomarcador no específico, pero sí, sobre todo, nos puede hablar de pronóstico. En algunos casos puede haber leucocitosis pero asociada a linfopenia. También puede haber una PCR elevada, dímero D y la procalcitonina. Entonces, sí es importante hacerle seguimiento con esto y sobre todo porque hemos visto, cada vez estamos viendo más frecuencia eventos trombóticos asociados a coronavirus. Entonces, cuando tienen un paciente con dímero D elevado, hay que considerar incluso una tromboembolia pulmonar o eventos trombóticos, ¿no? Con respecto a las presentaciones de imagen o de los pacientes, pues podemos ver que en un 86% se ve el vidrio despulido, que esto es frecuente en la mayoría de las infecciones virales. En un 64% puede haber consolidaciones mixtas más vidrio despulido y en algunos casos puede haber estrechamiento vascular de la lesión. Aquí nuevamente ponemos algunas características radiológicas del coronavirus. Este vidrio despulido en un 88%. La característica que es bilateral, frecuentemente involucra varios lóbulos, puede ser de predominio subpleural o periférico y una distribución posterior. Entonces, estas son características que nos han ayudado mucho, sobre todo porque estamos viendo que, como les voy a mencionar más adelante, la PCR, aunque es un estudio bastante bueno en cierta manera para el diagnóstico, no es 100% sensible y en muchos casos, sobre todo cuando hay alta sospecha, la tomografía nos puede ayudar al respecto. También hemos visto que los cambios tomográficos son correlativos con el tiempo de evolución. Entonces podemos ver que en la etapa temprana de 0 a 4 días hay un vidrio despulido esmerilado, un patrón reticular, discreto involucramiento de lóbulos. Al 5º al 8º día hay una extensión de opacificación del vidrio esmerilado, aumenta el patrón reticular y al 10º al 3er día podemos ver datos de consolidación. Entonces esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque a diferencia de influenza, pues esto normalmente lo esperaríamos en la primera semana, a diferencia de coronavirus. Datos aquí, por ejemplo, otro punto importante, y esto hay que tenerlo en reserva, que pues la radiografía de tórax por sí sola puede ser insensible
para el comienzo de la enfermedad. O sea, he tenido pacientes que la radiografía sale normal y en la tomografía se puede observar vidrio despulido. No hay que malinterpretarlo y que a todos se les haga tomografía, porque esto aumentaría el riesgo de exposición a los trabajadores y a pacientes. Sin embargo, paciente con disnea, con una radiografía de tórax normal, tal vez una tomografía nos puede servir para decidir si el paciente tiene o no neumonía. También no olvidar que no necesariamente tiene que tener afección pulmonar para que digamos que tiene una infección por coronavirus. Puede ser simplemente una afección a nivel de vías respiratorias altas, pero sí nos puede servir para decidir si el paciente tiene más datos de severidad. Aquí podemos ver también que la radiografía nos puede servir para la progresión del seguimiento. Como comparamos en esta radiografía el cuarto día, como vemos la progresión de una radiografía, ¿verdad? Aquí nuevamente pues vemos la evolución en días del vidrio despulido al respecto de los días, pero sí vemos que es el séptimo, décimo día de la infección. ¿Qué datos son menos probables que nos pueden servir a descartar o hacer menos probable que sea la infección por COVID? Derrame pleural, adenomegalias pariliares o la linfadenopatía y el derrame pleural. Sin embargo, sí se ha visto, ¿verdad? Y por sí sola la tomografía no es diagnóstica, pero pues sí nos ayuda bastante. El signo de halo en la tomografía nos puede hablar igual de un evento vascular. Con respecto a las pruebas, rápidamente, pues hasta ahorita lo que está estandarizado pues es la PCR, sobre todo cuando hay el periodo clínico de síntomas, y posteriormente se está trabajando con los anticuerpos que hasta el día de hoy pues no están totalmente establecidos, pero están trabajando en esto. Aquí nada más me gustaría compartirles lo que en mi experiencia, por ejemplo, apenas el día de ayer tuve un paciente que no tuvo fiebre, solo tuvo tos, tuvo un poco de escurrimiento nasal, prácticamente podría pasar como asintomático, con VIH, que salió positivo a la prueba. Entonces yo con esto lo que les digo no es para asustarnos o nada, pero el espectro de sintomatología es muy variable y lo más importante es quedarse en casa, ¿verdad? O sea, siempre lo más importante es esto, porque el espectro es muy variable y puede tener síntomas muy leves y no necesariamente fiebre. Con respecto a la parte de la toma de muestra, pues sí está ya claramente los lineamientos de la toma de muestra, que normalmente se recomienda que sea un hisopado orofaringio y nasofaringio. Siempre se recomienda que sea con N95 por el riesgo de aerosoles, ¿de acuerdo? Y siempre se recomienda que sea un hisopado con punta de dacrón o rayón y no que sea de madera el hisopado, ¿verdad? Se recomienda que sea ambos para aumentar la carga viral en la toma de muestra, siempre con equipo de protección. Ya se está establecido las temperaturas y el manejo que debe ser en triple embalaje para toma de muestra, y también se puede hacer de biopsia de pulmón, que es más sensible, pero hay mayor riesgo de transmisión a los colaboradores o al personal de salud. Nada más que sepan que de donde se saca la PCR, pues son un primer específico, donde se utiliza el protocolo de Berlín, que determina lo que es la envoltura y la polimerasa, que son dos proteínas específicas del virus. Les traigo esta diapositiva que me parece interesante, donde que recuerden que las PCRs no son 100% sensibles, es una buena prueba, pero depende también del tiempo en que se tome la prueba, y también depende de qué tan afección sea incluso a nivel pulmonar, que al igual y requeriría pues una prueba, un lavado broncoalveolar. Entonces se los comento porque algo que nos han compartido, por ejemplo, la experiencia de médicos españoles, que a veces la primera prueba podía salir negativa y al repetirla salía positiva. Entonces siempre es muy importante en nuestra clínica el antecedente y pues obviamente las características radiológicas. Pero aquí lo más importante, como le voy a mencionar más adelante, que no hay tratamiento específico que tenga un 100% de eficacia, lo más importante es la parte preventiva para no diseminar la infección. Medidas de prevención, nada más comentar que se recomienda que sea por contacto y por gotas, a menos de 1,5 metros. Y esto pues ha sido el problema o la preocupación que yo creo que en este caso pues considerarlo como mayor riesgo o mayor letalidad con respecto a la influenza, porque pues número uno, pues hay pacientes con síntomas muy leves o incluso asintomáticos que tendríamos que considerar que podrían ser potencialmente infecciosos. Y la otra es que tal vez la parte del respiratoria del cubrebocas lo usamos siempre, más ahora con el caos, pero donde descuidamos es el contacto. Entonces hay que siempre promover la limpieza de toda la parte de superficies, las perillas de las puertas, ¿verdad? Porque un paciente enfermo, si uno se descuida y toca una madera, una mesa y no se desinfecta, pues puede ser un medio de transporte y de infección. Ya está bien establecido
las precauciones que se tienen que llevar. ¿De acuerdo? No voy a entrar mucho al tema, pero esto está claramente establecido. Principalmente pacientes que no desarrollan aerosoles, se recomienda que sea por una bata larga contra el líquido, unos lentes que pueden ser tipo gogles o careta, una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y unos guantes. Y solo cuando el paciente desarrolla aerosoles, se recomienda el N95, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que cuidar los insumos, porque pues si esto empieza con un brote mayor, pues tenemos que tener o garantizar que los tengamos para cuando realmente se necesite, ¿verdad? Y bueno, con respecto al equipo de protección personal, es fundamental, además de tenerlo, que esto es muy importante, saberlo usar, sabérselo colocar. Sí, por ejemplo, el N95 cuando se coloca tiene que estar totalmente sellado y, como su nombre lo dice, tiene un 95%, o sea, solo permite la filtración del 5% y esto tienes que verificar que al respirar pues esté bien sellado. Y es cuando uno ha usado este tipo de cubrebocas se da cuenta de lo incómodo que es y realmente pues hay que usarlo adecuadamente cuando se necesite. De nada sirve usar un cubrebocas de manera inadecuada porque es una falsa seguridad. Y hay que estarlo practicando constantemente y saber cuándo colocárselo y cuándo quitárselo. Tampoco tiene sentido tener el equipo de protección personal y estar pasando, o sea, estar yendo por todas áreas porque no tiene sentido. Les pongo nada más el último comunicado que dio la OMS el 19 de marzo, que lo avala lo que es los lineamientos mexicanos con respecto a los equipos de protección personal, donde habla que el N95 solo está recomendado para el desarrollo de aerosoles. Es decir, estar en la calle con un N95 no es lo recomendado, ¿de acuerdo? Y aquí pues le traigo una diapositiva donde la recomendación de la producción de aerosoles, cuando un paciente tose que no tiene producción de aerosoles, realmente al 1,5 metros es el riesgo mayor de infección y con una mascarilla de 3 capas es suficiente, mascarilla quirúrgica. Aquí les traigo súper rápido lo que es el equipo de protección personal y no solo es tenerlo, como bien les comento, es saberlo usar y en qué momento usarlo. Siempre con respecto a las personas que no son del área médica o clínica, si están en sus casas no requieren el cubrebocas. Si van a salir a un área comunitaria, se recomienda usar el cubrebocas. Y con la parte de nosotros como médicos, enfermeros o de la población, se recomienda, sobre todo que vamos a estar en contacto con pacientes con riesgo, se recomienda pues todo el equipo de protección que comentamos. Y nuevamente insisto que el N95 solo para el desarrollo de aerosoles. Y aquí les voy a comentar los momentos para el riesgo de aerosoles, que es cuando se intuba o se extuba un paciente, cuando se realiza una broncoscopia, una laringoscopia, cuando se hace una reanimación cardiopulmonar y cuando se va a tomar una prueba por área de laboratorio, pero muestras respiratorias. Aquí les pongo esta imagen, no sé qué tan fiable sea, pero con esto lo que quiero mostrarles es que hay que tener mucho cuidado con la falsa seguridad. O sea, eso de usar cubrebocas malamente usados nos puede dar una falsa seguridad y esto puede aumentar el riesgo de infecciones. E insisto que lo más importante, si no tienes que salir de casa, quedarte en casa, ¿no? Con el tratamiento no voy a indagar mucho. Hasta el día de hoy son puros open label con respecto al tipo de ensayos. O sea, no hay un nivel de evidencia 1A con respecto al tratamiento. Hay varios estudios prometedores, pero hasta el momento no hay nada que garantice que el tratamiento sea adecuado. Se está estudiando, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que pareciera que tiene cierto efecto, un poco con la citromicina, un poco con el remdesivir, tocilizumab, incluso el esteroide que en un inicio parecía que no funciona. Hay una tendencia que en pacientes graves con importante inflamación tiene alguna mejoría, pero lo que sepan que está recomendado para pacientes graves y pues que hasta el momento no tenemos suficiente evidencia para documentar que funcionan. Con respecto a la vacuna, pues igual está en proceso, pero normalmente lleva un tiempo porque hay que aplicarla y demostrar que funciona. Entonces, hasta el momento tampoco tenemos vacuna. Entonces, es otra desventaja que tenemos con respecto a con la influenza, ¿verdad? Y por último, nada más les transmito una imagen donde siempre quédense en casa y eso nos ayudaría bastante. Y gracias. Muchas gracias, doctor Orlando. Nos dio un panorama bastante amplio sobre COVID-19. Lo que queremos recalcar ahorita y es lo que haremos en los siguientes minutos, las diferencias entre influenza y COVID-19 causado por SARS-CoV-2.
la importante, o de las cosas importantes que queremos recalcar, es la mortalidad asociadas a estas infecciones, a estas enfermedades infecciosas. Pero vamos a recalcar un punto, haciendo un poco de historia, influenza, para darle la importancia a la influenza y la relevancia. En 1918 tuvimos una gran pandemia de influenza que duró hasta 1921, y en esa ocasión eh, murieron entre 40 y 50 millones de personas en todo el mundo. 40, 50 millones de personas. Hagan de cuenta que prácticamente casi muy cercano a la mitad de todas las personas que viven en nuestro país. Doctora Matías, ¿qué considera que ha influido para que, vamos, ya no se siga presentando esta misma mortalidad de influenza? Porque si fuese así, podríamos decir que es arrasadora sobre COVID-19. Sí, bueno, estamos hablando de un virus que fue estrictamente nuevo. En 2018 se genera la primera cepa de virus H1N1 que adquirió la habilidad de transmitirse de persona a persona en población humana. Incluso hay quienes dicen que pudieron haber sido más de 100 millones de personas las que murieron en ese momento. En las otras influencias que se han presentado entre 1 y 4 millones de muertos en el mundo, y por ejemplo, en el caso de la 2009 H1N1, viene debido a que tenía cierto antecedente de alguna experiencia del humano, sobre todo en ciertas poblaciones, de haber tenido ya experiencia con esta enfermedad, pues la mortalidad fue menor, fue alrededor de 500,000 personas que se estimaron murieron por el H1N1 2009. Entonces, es como complicado. Una de las preguntas decían que si podemos tomar como base la pandemia del 2018. Probablemente debido a que este COVID es un virus que también es estrictamente nuevo, sí quedaría muy por debajo de esa mortalidad. Fueron 100 millones de personas. Y bueno, con COVID, aunque todavía no tenemos el número total en este momento, probablemente no se acerque a esa cantidad, ¿no? Si lo comparamos con la influenza de 2018. Sin embargo, repito, como tenemos ya cierta memoria inmunológica con alguna de las cepas que han circulado, el antecedente de vacunación, si bien no nos generan una protección adecuada, por eso hay que vacunarse cada año, sí generan cierta inmunidad que nos ayuda a evitar este impacto de la enfermedad. Si no existiera vacuna, influenza sería un problema serio, y yo podría decir que incluso más que COVID. No quiero minimizar COVID, o sea, creo que en este momento estamos viviendo una situación realmente seria, pero un punto importante es cuántos de esos COVIDs, porque en las publicaciones que se han presentado hablan muy poco de las coinfecciones. ¿Cuántos de esos COVIDs estuvieron coinfectados? Todos sabemos que en esta época, en época invernal, cerca del 30% de las infecciones respiratorias van a ser coinfecciones. Y una base muy importante que tienen ambos es que se distribuyen muy bien, muy cómodamente. Lo hace influenza, y la tasa de ataque incrementa mucho en época invernal por la humedad relativa baja. Bueno, no sé si contesté. Sí. Respecto, para que quede un poco claro, el R0, la transmisibilidad de influenza versus COVID, ¿la influenza en cuánto se estima, doctora Matías? Más o menos. Hay variabilidad, pero se estima que puede ser de 1.5 en influenza, alrededor de 1.5. Sin embargo, sí tiene cierta variabilidad debido a que en temporada alta la tasa de ataque aumenta, y aumenta de forma considerable. Como comenté en mi presentación, se han reportado brotes, por ejemplo, en vuelos comerciales, en espacios cerrados, de hasta el 70% de los contactos adquieren enfermedad. Y la del SARS-CoV-2, doctor Paredes, ¿cuál es el R0, la transmisibilidad? Lo que he revisado es del 3. Y aparte, pues aquí hay muchos datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, estamos apenas conociendo este nuevo coronavirus. 2, aunque sí la tasa de letalidad no es tan alta, y eso pues por una parte nos alienta o nos tranquiliza un poco, a mí me preocupa mucho que sí es bastante contagioso.
Y esto, pues en números, si mientras más gente se infecte, pues la probabilidad de casos graves y de funciones aumenta. Y también me preocupa que si nos damos cuenta durante las semanas, la tasa de letalidad ha estado aumentando, lo cual yo esperaba que bajara, pero no ha aumentado. Estaba al 3 y ahora está al 5%. Entonces, eso es un dato importante. Me preocupa también la tasa de transmisión nosocomial que tiene documentado este grupo de virus, ¿no? O sea, que podemos ver que es bastante alto y tenemos que cuidar mucho la parte del equipo de salud, porque igual eso ha afectado, si no tenemos con quién combatir el virus, pues esto complica las cosas, ¿no? Entonces, son detalles que tenemos que tener en cuenta y pues esperemos que pronto tengamos una vacuna, porque esa es otra estrategia que ha sido muy eficaz en influenza, pues hasta el momento no se tiene en coronavirus, ni tratamiento específico. Entonces hay que tener cuidado. Otra cosa que revisé en un artículo, digo, todo es nuevo y puede cambiar, pero se están estudiando mucho con los tipos de cepas. Se ha hablado un poco sobre la cepa L, sobre la cepa S, y hay incluso algunas teorías de que se están reinfectando con otra cepa y hay una cepa más virulenta que la otra. Entonces esto nos preocupa un poco, es nuevo, son pocos pacientes el estudio, pero la verdad es que hay que tenerlo en cuenta también porque no sabemos qué tanto o en cuánto tiempo, si la inmunidad de este virus va a prevenir a que te puedas reinfectar, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta y esto lo vamos a saber pues con el tiempo. Ok, sobre las complicaciones. ¿Qué complicaciones consideran que son, vamos, más severas hacia el paciente? ¿Qué complicaciones vemos en influenza habitualmente, doctora Matías, y posteriormente doctor Orlando, para ver si inciden en la morbilidad y la mortalidad asociada a estas infecciones? Sí, influenza, como había comentado, nos da complicaciones rápido en los primeros días posterior a que inicie el cuadro clínico, a diferencia de COVID, y se caracterizan por dos eventualidades. Uno, que es el choque, neumonías secundarias que pueden ser de origen bacteriano. Pero también, por otro lado, el influenza puede generar un síndrome de sepsis, choque séptico. Es un proceso muy severo. Y bueno, cuando coexiste el choque séptico con el pulmón de choque, pues es lo que nos lleva a la muerte, ¿no? Por otra parte, hay eventos relacionados a influenza que no son eventos en el momento, de forma aguda, sino que se presentan tras la infección. Como comentaba también, las complicaciones relacionadas a eventos vasculares, infartos al miocardio y eventos cerebrovasculares, pues hay una asociación cada vez más fuerte entre haber tenido influenza y tener una de estas complicaciones. Y de hecho hay muchas muertes relacionadas a estas eventualidades, ¿no? Entonces, principalmente, dentro de que pudiéramos tener algún otro tipo de complicaciones, por ejemplo, hay manifestaciones gastrointestinales también, aunque no llevan a mayores eventualidades. Dependiendo también de la cepa del virus, vamos a tener o no más o menos alteraciones gastrointestinales. Pero en general, el foco o el sitio es el pulmón. Que se afecta evidentemente, el virus no es un virus citolítico, es un virus citopático. Entonces, genera daño al epitelio del pulmonar, ¿no? Y la liberación de citocinas que nos va a llevar a las complicaciones sistémicas. Comparado con COVID, sí, yo creo que, bueno, en algunas cosas son bastante similares, en que, bueno, lo que más nos preocupa de la complicación es el SIRA, ¿verdad? Que puede presentar. La parte también cardiovascular, perdón, hay igual bastantes eventos documentados trombóticos, eventos isquémicos cardiovasculares, TEP. Entonces, eso, la parte de la falla renal. Entonces, yo creo que también esto se comparte. A mí me preocupa un poco el tiempo, porque, como bien ya comentó la doctora Norma, en influenza es agudo y en COVID es más larvado. O sea, estamos viendo esto a los 7, 10 días y esto, pues incluso considerando el tiempo UCI, también implica un detalle, cuánto tiempo esperamos por cada paciente que ocupa una cama en UCI, ¿no? Pero principalmente yo creo que es muy similar en la cuestión de coinfecciones, SIRA y la parte trombótica que se ha asociado. Y por eso hay que estar muy frecuentemente vigilando el dímero D, las troponinas y la ferritina como factores pronósticos. Ok, entonces consideras, doctor Paredes, que las complicaciones de
COVID-19 son más graves que influenza? ¿O usted, doctora, opina que son más graves Yo las creo que influencias? ambos, estableciéndose la complicación, pues ambos te van a llevar a la muerte, ¿no? Te van a llevar los dos a la muerte. En el caso de influenza, incluso con tratamiento. En el caso de COVID, bueno, pues al no haber un tratamiento como muy bien establecido todavía, pues, y a pesar de los intentos que se han hecho para evitar la progresión, pues vemos que no ha sido exitosa. Otro punto Y que me parece importante que puede tener impacto en el seguimiento, pues es esto que les comentaba, de que las radiografías tal vez no son tan sensibles y en muchos lados pues el acceso a una tomografía no es tan fácil. Y bueno, eso tenerlo en cuenta pacientes con disnea, ¿verdad? Que vienen, que tienen una placa normal con COVID, pues hay que tenerlo en cuenta porque probablemente pueden tener una neumonía que no la podemos identificar en una radiografía, a diferencia de en una influenza que a veces era un poco más sensible la radiografía. Entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta. Ok, mencionaba la doctora Matías sobre la vacunación, que definitivamente esto ha impactado mucho a influenza y que para COVID, pues todavía a ciencia cierta una fecha no tenemos. ¿Usted considera que si no hubiese vacunación para influenza causara muchos más casos y fuese más mortal que COVID-19? Tiene cerrado su micrófono, doctora Matías. Perdón, ya, lo que dije no lo oyeron. No, yo creo que todavía falta como mucha información para poder aseverar esto, ¿no? Porque no sabemos el comportamiento del COVID. Todavía no tenemos incluso mucha información sobre bases poblacionales generales y no nada más sobre, porque la mortalidad calculada se ha hecho sobre bueno, como mortalidad sobre los casos confirmados de COVID. Pero, ¿qué pasa con esta parte de en una población, ¿no? En el caso de influenza, pues ya está establecido la mortalidad asociada a influenza. Entonces, para poder definir si puede ser peor, yo creo que sí, porque además influenza, como les comenté, es un virus segmentado, nos puede dar muchas sorpresas en el futuro. Hasta 2005 pensábamos que no, había mucha evidencia en donde aparentemente ya no iba a haber estos cambios completos antigénicos y resulta que nos sorprende en 2009 influenza H1N1 2009. Entonces, creo que con influenza todavía tenemos un camino por recorrer donde no todo está definido. Ok. ¿Qué impacto ambos virus tienen en la salud pública? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene influenza? ¿Qué impacto tiene COVID-19? Y este impacto, tal vez el manejo o las medidas que tal vez no se tienen en este momento para enfrentar COVID-19, al final incida e impacte en la mortalidad. Doctor Paredes y después doctora Matías. Muy bien, buena pregunta. La verdad es que no me van a dejar mentir, pero esta pandemia nos ha cambiado a todos la vida, ¿sí? Evidentemente ya se ha salido de una parte solo médica, ya es un impacto a nivel político también. ¿Sí? Esto creo que todos los días prendes el televisor y a todas horas escuchas sobre COVID. Sí, y esto por supuesto que va a cambiar muchísimas cosas, va a tener un impacto y muy probablemente las redes sociales van a tener mayor peso y la comunicación, el home office va a cambiar por todo esto que ha hecho el COVID. Y por el otro lado, por supuesto que el equipo de protección personal es algo que a todos nos preocupa. Nos preocupa porque la pregunta es, y bueno, esto no es nuevo, si estamos preparados para atender a cierta cantidad de gente con el equipo de protección personal que tenemos. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, pues nos vamos a infectar. Entonces, esto preocupa porque si países o potencias que supuestamente son de primer mundo se descontroló, obviamente aquí nos preocupa que contemos con esto y es por eso que insisto en saber usar los insumos adecuadamente, ¿no? Pero claro que por supuesto que tiene un impacto y me preocupa. Y otra cosa que me preocupa es el aislamiento que se está haciendo, que creo que hace una medida importante que se está haciendo de parte del gobierno,
es, ¿qué va a pasar si son 2, 3 meses de aislamiento? La gente que come del día al día, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que salir? Porque ¿qué va a comer? Entonces es algo que me preocupa, por supuesto. Obviamente no tiene nada que ver con la parte clínica de la parte médica, ¿verdad? Pero sí tiene un impacto y por supuesto que si salen de sus casas, pues se van a infectar. Entonces son cosas políticas que han impactado, económicas, con respecto al petróleo, incluso ha cambiado la gasolina. Entonces creo que este impacto nos ha cambiado la vida y esperemos que pues todo aprendamos para las siguientes pandemias, ¿verdad? Doctora Matías, y respecto a influenza, ¿usted cree que nuestro sistema de salud, la salud pública, ahorita ha aprendido mucho, está preparado y por eso ya no tiene tanto impacto en morbilidad y en mortalidad? Se me fue un poquito el internet, a ver, me perdí en la mitad. Si nuestras autoridades... No, que si nuestros sistemas de salud pública, nuestros hospitales, están ya preparados y conocen a influenza y esto incide en que la mortalidad no sea tan alta. No, yo creo más bien que la mortalidad ha sido abatida por la vacuna, ¿no? Porque hay personas que se vacunan. Aunque no tenemos el 100% de la población, porque no hay vacuna para todas las poblaciones, sí hay recomendaciones ya establecidas por el sector público, en donde hay recomendaciones específicas para grupos de riesgo, ¿no? Hay grupos de alto riesgo, incluso que incluyen o nos incluyen al personal de salud como principales portadores o como principales conductores, ¿no? de la infección en muchas ocasiones. Entonces, hay vacuna para cubrir estos sectores, no para todos, no para el adulto sano, el adolescente sano, el adulto joven sano. Sin embargo, sí hay una gran cantidad ya de disponibilidad para la vacunación en poblaciones que se pueden morir, justo en las poblaciones que se pueden morir. Entonces, evidentemente la vacunación contra influenza es pues súper importante, ¿no? Para poder reducir y limitar estas condiciones, porque como vemos, aquellos que no son vacunados, como lo presenté también en la lámina, el 90% de los muertos o de las personas que se han muerto por influenza no están vacunadas, 90%. Y cerca del 70% de esta población son adultos que tienen factores de riesgo bien establecidos. Ok, algunas preguntas en el chat. Voy a tratar de resumirlas porque son varias. Doctor Paredes, ¿usted considera que la mortalidad en Europa será diferente en América? Ok, buena pregunta. Mira, yo he estado analizando y le digo, no tengo la respuesta al 100%, pero le voy a dar mi opinión, ¿verdad? Nos llama mucho la atención, nos preguntamos por qué algunas regiones o algunos países, los cuales no son de primer mundo, donde en teoría tenemos menos insumos para este tipo de pandemia hasta el día de hoy, y esperemos que sigamos así, no ha sido un impacto tan grande o tan grave. Sí, ha hablado un poquito sobre el tipo de raza, o se ha hablado incluso de la famosa BCG, que tiene una protección indirecta contra el virus, no lo sabemos, pero lo que yo creo es que, bueno, creo que lo que tiene mayor impacto o lo que va a hacer la diferencia para ver cómo nos va a ir es que tanto respetemos el aislamiento en casa. Sí, creo que es la medida más económica y mayor evidencia de que tiene un impacto. Entonces, la respuesta pues va a depender de eso, o sea, porque definitivamente en Europa se descontroló, en Estados Unidos se descontroló, siendo potencias, ¿verdad? Entonces, a nosotros creo que en este momento lo más importante es que te quedes en casa y dependiendo de eso va a haber el impacto de la mortalidad. Hasta el día de hoy, a pesar de que sabemos que, bueno, las cifras oficiales tal vez no sean al 100% reales, yo creo que al menos en los hospitales no estamos viendo en este momento que estén 100% ocupadas en todas las regiones. Eso quiere decir que indirectamente sí puede haber una correlación con lo que se está reportando y eso nos tiene, o sea, creo que lo que se está reportando, le digo, no es del 100%, pero creo que sí es bastante acercado a la realidad. Entonces yo con lo que voy con esto es que todavía no se ha descontrolado en México y todavía es momento de poder tener un impacto a que no se descontrole. Y esta medida es que se queden en casa. Ok, doctora Matías, comentan y están preguntando y lo resumo.
¿qué tanto impacto podría tener la vacuna de influenza para tal vez que disminuya el impacto de COVID-19 y el uso de oseltamivir, algún impacto sobre COVID-19? No, salvo que haya coinfección, ¿no? En general, por ejemplo, una justificación de por qué los niños tienen menos expresión clínica. Muchos han hablado al respecto, muchos pediatras, muchos que ya han estado en grandes o con grandes casos de COVID. Y lo que han manifestado es que los niños tienen un sistema inmunológico activo, justo generado por la vacunación por un lado, por las vacunas que reciben, pero por otro lado también por las infecciones que tienen a esa edad. Esto hace que sea un sistema inmunológico activo. Puede o no condicionar una protección adicional. Todo esto en conjunto, no específicamente la vacuna de influenza, pero todo en conjunto pudiera condicionarlo, entre muchos otros factores que se han mencionado en pediatría. Sin embargo, por eso comentaba en algún momento, ¿qué pasa con las coinfecciones? ¿No? ¿Cuántas de estas muertes por COVID han estado en coinfección por metaneumovirus o por otros, sincicial respiratorio en pacientes que también podrían tener riesgo, o influenza? Y cuando nosotros entonces vamos a algún porcentaje donde pueda estar involucrado influenza, es probablemente donde pueda incidir que el paciente esté vacunado, ¿no? Yo, en este momento no sabemos, pero yo, de acuerdo a la patogénesis de la enfermedad, yo considero que si hay una coinfección influenza-COVID, pues seguramente les va a ir mucho más mal que siendo una infección única. En relación a los oseltamivir, pues aplica lo mismo. Si está incluido influenza, evidentemente va a haber apoyo de oseltamivir. De hecho, muchos de los tratamientos empíricos que se ponen al no conocer todavía si se trata o no de COVID o influenza, pues también se agrega como parte del manejo oseltamivir, pues para que en caso de que sea influenza, pues también no olvidemos que aún estamos en época en donde se están registrando casos de influenza, ¿no? Ok, doctor Paredes, hay varias preguntas y tal vez si pudiera ser más puntual en respuestas. Uso de metilprednisolona, no, sí, ¿cuándo? Uso de IECAS o ARA2 en estos pacientes y en qué momento tal vez, o si en algún porcentaje, las pruebas para detectar SARS-CoV-2 en este caso, tal vez pueden ser negativas al principio o se negativizan pronto, o alguna muestra más que otro pudiera ser más útil. Ok, con el esteroide, insisto, lo que parece la tendencia es que sí tiene cierta eficacia en pacientes graves. ¿Qué se está usando? Metilprednisolona, 80 miligramos, por ejemplo. Pero insisto, esto no es un nivel de evidencia 1A y parece que apoyando la idea de la inflamación, como también lo están haciendo con el tocilizumab y aumento de la interleucina 6. Sí, pero esto todavía es pronto para saber si funciona. La segunda pregunta era, perdón, de... IECAS o ARA2 impacto. Ok, no hay una relación hasta ahorita que se haya demostrado al respecto, que se evite o así. Y la tercera era de la PCR. Yo insisto, Ajá, las muestras. Sí, eso es importante. Mi recomendación actual como infectólogo es todo paciente que venga actualmente que venga con datos de neumonía atípica, se debe hacer primero un equipo o sea, atenderlo con equipo de protección personal, ¿sí? Siempre. Que se le haga un estudio, pues una PCR, si se puede o se cuenta en ese momento, y si a pesar de la prueba tiene alta sospecha clínica y sobre todo si no encontramos otra etiología, yo le repetiría la prueba. ¿Por qué? Porque esto se ha visto que puede ser un error quitar el aislamiento en un paciente con alta sospecha, sobre todo si no tenemos otro diagnóstico, y sería catastrófico que sea un paciente con COVID y se le quite el aislamiento, sobre todo si está intubado, ¿verdad? Porque, bueno, esto aumenta el riesgo de contagio al personal. Y, pues, con respecto a cuál es la muestra que tiene mayor sensibilidad, pues ese lavado bronquialveolar, como lo presenté, pero no es algo que se recomiende de rutina porque, además que es cruento, tiene mucho riesgo de someter a todo el personal de salud al realizarse. Entonces, mejor usar medidas preventivas del equipo de protección ante la sospecha.
Ok, muy bien. Ahí creo que nos podemos llevar horas hablando sobre esto, pero ya mensajes finales, doctora Matías, ¿qué ha sucedido, qué ha incidido en la mortalidad de influenza que no sea tan alta? Comentarios finales, doctora. Vacunación, bueno, que influenza no se nos olvide, que no se nos olvide que ha sido una causa muy importante de muertes en el paso de los tiempos, que es un agente que además puede cambiar de un momento a otro, que no lo esperamos y de repente llega. Que la vacunación evidentemente es la herramienta más importante para prevenir, como de todas las infecciones prevenibles por vacunación, la vacuna siempre será, bajo cualquier circunstancia, siempre será la mejor manera de inversión para evitar estas enfermedades. ¿No? No se nos Okay. olvide. Doctor Paredes, últimos mensajes. Si mencionó usted que no es tan alto la mortalidad, ¿por qué tanto pánico, tanta magnitud se le ha dado a COVID-19? Últimos mensajes. Sí, evidentemente, como les decía, aunque la letalidad no es tan alta, al ser tan contagioso, pues esto al final, si suman más pacientes, indirectamente pues hay mayor número de casos más graves y más muertes. Entonces esto es lo que ha hecho que se descontrole en tan poco tiempo esta pandemia. Entonces con esto me gustaría dejar dos mensajes. Uno dirigido a las personas que no son del área de los hospitales, o sea, a la gente que está en otra área, en su casa, es quédense en casa, ¿sí? Es la mejor medida de prevención. Lavarse las manos, como siempre lo hemos dicho, y si van a salir, que usen un cubrebocas. Pero lo más importante es quedarse en casa. Es la mejor medida preventiva. Y cuidado con la falsa seguridad de tener un cubrebocas y salir, que eso crean que los va a proteger, sobre todo si lo usamos mal. Y con respecto a la parte clínica, la parte de los hospitales, lo más importante son los filtros, es decir, la persona que llegue, el que llegue, tiene que interrogar si cumple los síntomas y si los cumple, debemos de considerar que es COVID hasta demostrar lo contrario y usar todo el equipo de protección personal adecuado. Esas creo que son las estrategias más importantes para evitar la transmisión, ya que no hay ni vacuna ni tratamiento específico. Entonces, en este momento, la estrategia más importante es la prevención. Ok. Apoyo el quédate en Bueno, casa. perdón, Sí. doctora. Apoyo el quédate en casa. Ok, muy bien. Ya como balance final de esto, ambos virus han causado pandemia, ¿sí? Influenza en 1918-1921, 50 millones de muertes. Actualmente, COVID-19 causado por SARS-CoV-2 ya llegó prácticamente al 1,5 millones de personas afectadas. Estamos superando los 80,000 muertes. Definitivamente la vacunación ha incidido en la mortalidad de influenza y por eso ya no la vemos como esta infección que causa mucha muerte. Pero si no fuese por la vacunación, esto siguiera siendo muy alto. Considero que COVID-19 tiene mucho impacto actualmente porque es desconocido, no tenemos vacunación, no tenemos tratamiento y un porcentaje, alrededor del 5%, puede tener una enfermedad grave, necesitar unidad de cuidados intensivos y que si bien no son números tan grandes, por así decirlo, los sistemas de salud, incluso de primer mundo, no tienen la capacidad de dar atención a las personas gravemente enfermas. Y por eso, en un momento dado, los sistemas de salud pueden colapsar. Este 5% es el que tiene mayor mortalidad y es el impacto que actualmente estamos viviendo. Bueno, pues les agradezco, doctora Norma, doctor Orlando, muy nutrida esta charla. Creo que pudiéramos seguir hablando mucho y algo muy importante, el centro ahora es COVID-19, pero tenemos a influenza que seguirá estando, como usted lo dijo, doctora Norma, en futuro y no descartamos una nueva pandemia en algún momento, esperamos que no, pero eventualmente incluso por influenza, por estas situaciones, modificaciones que tiene el virus. Bueno,
Que tengan muy buenas ¿puedo noches. comentar algo más? Orlando. ¿Puedo comentar algo más? Muchas Orlando, y gracias. gracias a Buenas todos. noches. Bueno, Perdón, Orlando. Adelante, sí, adelante. quería comentar dos cosas, ya me voy, ya lo prometo. Dos cosas interesantes. Con respecto a la temperatura, no bajar la guardia porque uno cree que porque ahorita es temporada cálida, bueno, aquí en Mérida, decir, ya no nos va a pegar y todo, no olvidar que puede bajar un poco y luego en diciembre, octubre otra vez repuntar. Y la segunda, a veces se ha visto en las pandemias que los países que están saliendo de esto, si no si bajan la guardia, puede haber otro pico de procesos de brote o casos. Entonces, son dos que no tenemos que descuidar, ¿vale? Y bueno, ya, sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, Gracias. Buenas noches. hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por habernos acompañado.